De la dilatada historia de la región de Murcia se conserva un amplio patrimonio histórico y artístico del que todos los murcianos disfrutamos día a día. Pero, ¿qué ocurre con esas obras artísticas eclipsadas por las dificultades del paraje? ¿Qué conocemos del arte de las civilizaciones olvidadas, de las que no se recuerda ni época ni nombre? ¿Cuáles son esos lugares por los que transitamos día a día que esconden auténticas reliquias históricas en su interior? Pues bien, vamos a adentrarnos en la cultura de nuestra tierra. Vamos a realizar un trayecto histórico para descubrir ese arte no tan conocido de nuestra región, el arte escondido de la región de Murcia. Para hablar de los recónditos inicios de la presencia humana en la región de Murcia, debemos remontarnos 300.000 años en la historia, pues de estas fechas datan las primeras evidencias de manifestaciones humanas. Las primeras civilizaciones vivían a merced de aquello que les proporcionaba la naturaleza. Eran cazadores, recolectores y pescadores. Su desplazamiento continuo les llevó a ser nómadas. Hablamos del hombre del Paleolítico. Este periodo dio paso al Neolítico, marcado por el cambio climático. Se caracteriza por la huida de la caza hacia el norte. Este cambio de clima modificó las costumbres de los hombres. Se establecen asentamientos, comienzan a domesticar animales, lo que da paso al desarrollo de cultivos. Ambas etapas conforman la Edad de Piedra. A esta le sigue la Edad de los Metales, formada por la Edad de Cobre, de Bronce y de Hierro. Comienza con las primeras experimentaciones del hombre con la metalurgia, dando lugar al desarrollo de nuevos materiales y con ello nuevos artilugios. Esta etapa finaliza con el génesis de la escritura en Egipto y Mesopotamia, estableciendo el inicio de la historia. Para recorrer la totalidad del arte y la historia de la región de Murcia, debemos remontarnos a las primeras manifestaciones artísticas realizadas por el hombre, las pinturas rupestres. Sin embargo, la concepción de arte tal y como la entendemos hoy en día quizás no sea la más adecuada para denominar estas manifestaciones pictóricas, pues desconocemos las concepciones estéticas de estos primeros hombres. El arte rupestre de la región no es precisamente escaso. De entre los estilos más cultivados, destacamos el arte levantino, que convivió con el arte esquemático justo posterior. Ambos estilos presentes en el lugar en el que nos encontramos ahora mismo. Hemos venido a Yecla a contemplar uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de la región de Murcia. Hemos venido al Monte Arabí. Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998 como parte del arte rupestre del arco mediterráneo de la península ibérica, conforma dos abrigos rocosos. Cabe destacar que, a diferencia de las pinturas rupestres del Paleolítico que eran realizadas en las profundidades de las cuevas, los cantos de la visera aparecen en abrigos rocosos mucho más visibles. Está complementado por el conjunto arqueológico de las Cazoletas del Arabilejo, una serie de incisiones artificiales en el suelo realizadas por los hombres, que bien podrían formar parte de ritos coetáneos a estas pinturas. También está complementado por un poblado amurallado de la Edad de Bronce, conformando un complejo de pinturas, incisiones y poblado. Los cantos de la visera fueron realizados hace unos 10.000 años. Son de arte levantino, estilo naturalista. Concretamente nos encontramos en el primero de los abrigos rocosos, el canto de la visera I, que presenta aproximadamente 40 figuras pictóricas. Este abrigo es el primero que encontramos. Como hemos dicho, llegó a representar alrededor de 40 motivos pictóricos, entre los que destacan caballos y bóvidos, en colores rojizos. Sin embargo, la acción humana y natural han terminado por desgastar estas figuras. Es por ello que hoy en día prácticamente solo se reconozcan un par de animales y otros tantos sean imposibles de identificar.
Nos encontramos ahora en el abrigo rocoso del Canto de la Visera II, el cual es de arte levantino al igual que el anterior. Sin embargo, en este espacio central se encuentra arte esquemático, posiblemente por un derrumbamiento de la roca, el cual utilizaron los hombres prehistóricos de la etapa posterior para plasmar sus pinturas. El número de figuras es más abundante, ya que contiene unos 70 motivos entre bóvidos, équidos, cércibos y cápridos. Incluso se ha encontrado una grulla o cigüeña. Las pinturas presentan un gran realismo y las tonalidades utilizadas oscilan entre el rojo y el negro. Destaca la ausencia de escenas de caza y de presencia humana, tan recurrente en el arte levantino. Esto se podría acuñar a la sacralización del espacio por los humanos que habitaban esta zona, por lo que se sustituyen las llamadas escenas de caza por escenarios tranquilos de animales. La mezcla de estilos se puede observar claramente. Mientras que un ciervo en arte levantino es realizado con precisión y naturalismo, un ciervo en estilo esquemático posterior es simple y, como su nombre indica, tiende a la esquematización. La jerarquía de figuras podría relacionarse con un paso más allá en las ansias de realismo de los pintores levantinos, la perspectiva, aunque nada de esto se puede afirmar con rotundidad. Son muchas las evidencias arqueológicas que muestran la presencia humana en el Monte Arabí, el cual ha demostrado atraer al ser humano desde las primeras civilizaciones. Quizás por lo sublime del paraje o por su caprichosa naturaleza, o quizás por su ambiente mágico y espiritual. Lo que está claro es que este lugar no pasa desapercibido para los caminantes, que esconde auténticas reliquias históricas en su interior. Un lugar repleto de leyendas, afirmando incluso algunas de ellas encontrarse un cofre de oro escondido en las profundas cuevas de este monte. La llegada de los íberos a la península ibérica data del V al tercer milenio a.C. Hablamos de una civilización poco cohesionada y heterogénea, formada por multitud de tribus. Deitanos, mastienos, bastetanos y sobre todo contestanos habitaron la región de Murcia durante estos siglos. Establecieron poblados, los cuales engrandecían con magnas fortificaciones. Dependiendo de la zona, su economía se basaba en la minería, el esparto, el salazón del garum, la agricultura y la ganadería. Estos pueblos fueron quienes introdujeron en la región el cultivo del almendro, la vid, el olivo y los frutales, tan arraigados en nuestra tierra. Destacaron también por su aprecio hacia la cultura. Cultivaron 3 tipos de escritura. Realizaron infinidad de manifestaciones artísticas, siendo las mejores conservadas las esculturas, frecuentemente en piedra y bronce, aunque también en madera y barro cocido. Nos encontramos en la localidad de Jumilla, en el Museo Arqueológico Jerónimo Molina. Este edificio ya presenta una exclusividad en su exterior, al ser el único edificio civil de estilo renacentista de toda la región de Murcia. Pero vamos a ver ahora qué curiosidad artística presenta en su interior. A unos 40 kilómetros y medio de donde nos encontramos se localiza el complejo íbero de Coimbra del Barranco Ancho. Delimitado por tramos de muralla y escarpes naturales, conforma un poblado, un santuario y 3 necrópolis. Su situación estratégica le permitía controlar el territorio a su alrededor, sirviendo como lugar de paso para muchos viajeros, oportunidad que es aprovechada para comercializar con sus productos. No solo se establece el poblado en una localización clave geográficamente hablando, pues la riqueza de recursos naturales también hacen de este complejo el asentamiento íbero más importante del altiplano. Del yacimiento arqueológico se han obtenido importantes reliquias históricas y artísticas, ajuares de tumbas en los que se incluyen urnas funerarias con cerámicas bicromadas, joyas, armas, siendo la estrella
del yacimiento el cipo del monumento funerario de la necrópolis del poblado. Hablamos de un bloque de piedra arenisca de 4 caras. La descripción iconográfica de los relieves nos muestra, en la primera cara, una escena de despedida. Una figura sedente posa su mano sobre la frente de un joven que bien podría representar el último adiós de la divinidad al difunto. Las otras 3 caras presentan jinetes ataviados con sus mejores galas, identificados como, o bien, los participantes del cortejo fúnebre que acompañó al cadáver hasta el lugar de incineración, o bien el propio difunto en diferentes momentos de su vida. El cipo se encontraba dentro de un conjunto escultórico y arquitectónico que conformaba un pilar estela, típico de las sociedades griegas y orientales. Se utilizaba para destacar las tumbas de personajes notables dentro del poblado. El monumento arquitectónico en el que se insertaría el cipo estaría compuesto por una base cuadrangular de piedra, sobre el que se superpondría el cipo anteriormente descrito. Encima de él se colocaría una gola con motivos vegetales, un capitel con esculturas de mujeres tumbadas y por último el conjunto se remata con una escultura animal de bulto redondo. El cipo fue descubierto en 1981. Encontrar la composición tumbada determinó los grados de conservación de los lados, siendo el más castigado por la erosión el superior, mientras que el que permaneció boca abajo es el que mejor conserva los relieves. Por último, los lados laterales tienen un deterioro medio. A través de esta pieza podemos apreciar aspectos de la cultura de estos pueblos iberos. Conocemos ahora la utilización de arquitectura y escultura en monumentos para contextos religiosos. También para resaltar tumbas de personajes notables o heroicos en una sociedad fuertemente jerarquizada como era la ibérica. El reducido número de ejemplares como este ratifican la originalidad y la importancia histórica y artística de este monumento, que nos acerca a conocer un poco más nuestros orígenes íberos, a conocer esta cautivadora y desconocida cultura. A principios del siglo VII, las tropas musulmanas acceden a la península y en 4 rápidos años de conquista someten a casi todo el territorio, denominado a partir de ahora Al-Ándalus. Para hablar de los inicios de la historia musulmana de Murcia, debemos esperar hasta el siglo IX, cuando el emir Abderramán II establecía la capital del territorio Tudmir en Medina Mursilla, un pequeño poblado elevado a orillas del río Segura. Esta provincia islámica, dependiente del emirato, ya incluía Murcia, Orihuela, Cartagena, Mula, Lorca y Chinchilla. Movemos ahora la línea del tiempo hacia el siglo XII, tras el colapso del Califato de Córdoba. Al-Ándalus se desmenuza en pequeñas taifas independientes y nace así el Reino de Murcia, que incluía entonces la actual provincia de Albacete y parte de Almería. Durante el segundo periodo de taifas asume el poder Ibn Mardanis, el controvertido Rey Lobo, alcanzando durante su reinado el auge cultural y político de la región durante los siglos de dominio musulmán. Serían las tribus almohades las que terminarían con 25 años de esplendor y con la vida del Rey Lobo. Los últimos capítulos de la historia musulmana de la región cuentan la derrota de Ibn Hud, quien, aun dispuesto a crear un reino independiente y a resistir la conquista cristiana, terminó sucumbiendo a la sumisión del reino, pasando finalmente Murcia a la corona castellana. Tras estas pinceladas de la historia musulmana de la región de Murcia, vamos a centrarnos ahora en el periodo correspondiente al reinado del Rey Lobo. Este estableció su residencia en el Castillejo de Monteagudo, a escasos 9 kilómetros de aquí. Sin embargo, en un acto de cercanía a su pueblo, decidió construir también una residencia menor. ¿Y dónde se encontraba? Pues justo aquí.
¿quién iba a decirnos que en pleno centro de Murcia, sin ningún indicio exterior, se encuentran los restos de un palacio musulmán? De ascendencia muladí, Ibn Mardanis fue criado como un guerrero. Participó en el alzamiento contra los almorávides y tras la derrota de estas tribus africanas fue elegido por decisión popular monarca de Sark al-Ándalus, actual Murcia y Valencia. Sin duda, un personaje peculiar, amado por los cristianos y odiado por los propios musulmanes. Este desprecio, sobre todo por parte de los almohades, vino causado por la apertura religiosa y cultural del rey lobo, que alternaba sus ropajes entre árabes, cristianos y judíos, que bebía vino, permitía la construcción de iglesias o realizaba multitud de festejos con toda clase de excesos. Como hemos dicho, este espacio era la residencia menor del monarca, lo que le sirvió para ser igualmente destruido tras la conquista almohade. Tal era el desprecio de los almohades, de severa religiosidad, que del gran complejo arquitectónico construido alrededor de Murcia no quedó en pie ni el Castillejo, residencia principal, Larache, residencia de invitados o este propio palacio. Sin embargo, sí se ha podido rescatar un tesoro artístico, la flautista, un fragmento de yeso que presenta una iconografía absolutamente insólita para el momento y la época en la que nos encontramos. Con colores vivos y destacados contornos aparece la figura de lo que parece ser una mujer, tocando un instrumento semejante a una flauta o un oboe, un mizmar. Se cree que pudo formar parte de una cúpula, que el azul del fondo simboliza el cielo, y la mujer podría estar acompañada de otros músicos, representando la música celestial. Otras teorías hablan de una escena de fiesta, tan frecuentes en este palacio. Lo que claramente destaca de la pintura es la representación humana y además femenina, desaconsejada por el Islam, lo que de nuevo pone de manifiesto la apertura cultural de esta taifa. De entre los escombros del edificio, Ibn Hud, último monarca de la taifa de Murcia, decidió construir otro palacio, cuyos restos son los que observamos ahora mismo. El palacio consta de 3 partes. En primer lugar, el salón del palacio, del cual se conserva el alzado original. Este espacio servía como recepción del monarca. En segundo lugar, un pórtico que se divide en 3 arcos festoneados enmarcados. Y por último, el patio del palacio, que está coronado con una alberga de aguas cristalinas. En sus alrededores presenta variada vegetación propia de la época musulmana, lo que nos traslada de inmediato siglos atrás. Del espacio interior y el pórtico se conservan atauriques y decoraciones epigráficas policromadas en azules y rojizos, realizadas en yeso. En el centro del espacio se ubica una fuente poligonal que pudo estar conectada con la alberca. A pesar de la enorme influencia que ejerció la taifa de Murcia durante el reinado de Ibn Mardanis, no se conserva prácticamente nada de su producción artística. Sin embargo, gracias a la construcción de un palacio posterior por Ibn Hud y gracias también a la conservación del espacio al ser adoptado como convento por la Orden de Santa Clara, podemos hoy en día realizar un viaje a la Murcia musulmana. Podemos adentrarnos de lleno en esta cultura a la que debemos tanto. Descubrimiento de América, la creación de la imprenta por Gutenberg o el final del Imperio Romano de Oriente dan paso a la Edad Moderna, caracterizada por grandes transformaciones en todos los ámbitos de la sociedad. Comenzamos el siglo XVI con un gran aumento demográfico y económico debido, en parte, a la unificación de las coronas de Castilla y Aragón. En la huerta de Murcia se vería impulsado por el desarrollo de la seda, en el campo de Murcia debido al desarrollo de la agricultura y propiciada por las actividades mineras en Cartagena y Mazarrón.
La expulsión de los moriscos marcaría de manera rotunda la inestabilidad del siglo XVII. Esto se tradujo en un desequilibrio demográfico que más tarde se vería incrementado por las epidemias. El siglo XVIII, en Murcia, comienza un periodo de esplendor, estimulado por el apogeo del comercio y de la industria de la seda. Se incrementan los recursos y la población y disminuye el factor epidémico. Además, la región experimentó un importante crecimiento poblacional gracias a la agricultura y a la ganadería. Todos estos factores fueron clave para el auge cultural del llamado Siglo de Oro, en el que se gozó de una gran creatividad intelectual y artística por todo el territorio español. Entre los movimientos artísticos, el Renacimiento no caló especialmente alrededor de la región. Sin embargo, el barroco supuso una auténtica renovación del arte murciano. Allá por el siglo VII, un 10 de diciembre, los caballeros de la Orden de Santiago toman Totana y Aledo para el rey Alfonso X el Sabio. Al coincidir este día con la celebración de Santa Eulalia de Mérida, deciden construir una pequeña iglesia de peregrinación en su honor, el santuario de Santa Eulalia de Mérida o la Santa de Totana, situada en el valle del Guadalentín, a los pies de Sierra Espuña. Pasan los siglos y el espacio es prácticamente abandonado en varias ocasiones. Sin embargo, la devoción a la santa vuelve a surgir tras curarse milagrosamente unos enfermos bebiendo de las aguas de la fuente. De ahí se promueve una restauración del edificio y en el siglo XVI se reedifica utilizando el espacio anterior. Al recinto del santuario se accede por una triple arcada, que da paso a una fuente cubierta de vegetación. El exterior de la ermita presenta un tejado a dos aguas y un muro de piedra en tonos rosados. Adentrándonos en el santuario, lo primero que podemos captar es el enorme conjunto pictórico mural, siendo uno de los exponentes más expresivos del arte popular de todo el Levante peninsular. Su intención es claramente didáctica, representando la vida de Santa Eulalia, Jesucristo y los franciscanos. Estas pinturas, realizadas con la técnica al temple, son obra del pintor Juan Ibáñez. Este autor no gozaba de renombre, ni siquiera se dedicaba profesionalmente a la pintura. Sin embargo, realizó esta espléndida obra inspirándose en grabados e ilustraciones de escrituras bíblicas. Podemos dividir la iconografía por temáticas. La pared central del coro está ocupada por una composición de la Virgen rescatando ánimas del purgatorio, mientras que a los laterales aparecen 16 escenas de los milagros de la Santa, los cuales tuvieron lugar en la ermita. Estas fueron las primeras pinturas realizadas y tuvieron tanto éxito y aceptación entre los feligreses y eclesiásticos que se encargó el recubrimiento completo de la ermita. En los muros encontramos escenas de la vida de Jesús y María, de San Francisco de Asís y diversos santos y santas, sin un orden concreto. Todo ello termina en un friso con figuras fantásticas, formas vegetales y escudos. En el mismo momento de la reedificación se realizó el artesonado de madera, de estilo mudéjar, a imitación del existente en la iglesia de Santiago de Totana. Además, en el presbiterio de la ermita observamos el retablo mayor, de estilo barroco, realizado en madera. Presenta una policromía en azul y rojo, así como detalles en dorado. Destaca por su abundante ornamentación, consistente en elementos de soporte meramente decorativos, como columnas salomónicas o balaustres.
También tallas vegetales y de ángeles que portan escudos regionales. Todo esto conforma una obra a través de la cual observamos el camarín, con el que accedemos visualmente a la escultura de la santa. Aparte de su interés artístico, la santa es un santuario de devoción para los sotaneros, muy arraigado en su cultura y tradición popular. En la ermita se celebran festejos anuales en honor a Santa Eulalia de Mérida, siendo un espacio de interés religioso, cultural y tradicional en la región de Murcia. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, frente a un contexto tenso como es el gobierno de la regente María Cristina, madre de Isabel II, y acontecimientos trágicos como la pérdida de las últimas colonias en 1898, nos encontramos en Murcia con una realidad política más estable. Se experimentó un gran desarrollo de la industria minera que propició el nacimiento de una clase burguesa promotora de la mayor parte del arte. Esas familias burguesas demandaban palacios acordes con su nivel económico para mostrar su poder, al igual que espacios de ocio, teatros, casinos o centros de educación para sus hijos. En busca de evadir las dificultades sociales del momento, como reacción a la industrialización y bajo el requerimiento de la burguesía, nace el modernismo, estilo burgués y urbanista que buscaba dotar las ciudades de elegancia y alegría, siendo Cartagena la urbe del modernismo murciano. Es por ello que paseando tranquilamente por las calles de esta ciudad, Cartagena, podamos encontrarnos con un edificio de tal magnitud como el Palacio Aguirre, un auténtico emblema del modernismo murciano construido en 1901. Su arquitecto, Víctor Beltrí, gozaba de un gran renombre al haber construido anteriormente el Palacio Cervantes. Es por ello que Camilo Aguirre, un empresario industrial y minero, decide encargarle la construcción de un palacete. Beltrí aprovecha esta ocasión para plasmar todas las fervientes técnicas y utilizar todos los elementos visuales a su alcance. A rasgos generales, la fachada se divide en 3 pisos. Se aprovecha la esquina de la calle para realizar una torre en ángulo, realzando la altitud al colocar una singular cúpula recubierta de escamas metálicas. Debajo de la cúpula aparecen cerámicas policromadas con iconografías de ángeles, vegetación y figuras fantásticas. Destacamos también las tallas de abejas, que simbólicamente representan la prosperidad basada en el trabajo, referente del momento histórico en el que nos encontramos. Dentro del palacio, aparte de conservar algunos espacios modernistas, se encuentra el Museo de Arte Moderno de la región de Murcia. Así pues, vamos a ver qué esconde este palacio en su interior. Nos encontramos en el vestíbulo del palacio, un patio acristalado al que se abren balcones de los pasillos. De gran belleza son los cristales, grabados al ácido que representan amapolas fluorescentes. De este lugar arranca una escalera imperial en 3 tramos, flanqueada por 2 columnas de mármol. Dentro de los palacios modernistas existían 2 zonas particularmente importantes, una de ellas la capilla. En esta, de estilo neogótico, se conservan las vidrieras realizadas en Burdeos. Otro espacio de relevante importancia dentro del palacio era el salón del baile, en este caso de estilo neorrococó. Las pinturas del techo presentan una alegoría a la primavera, realizadas por Cecilio Pla. En esta encontramos una escena representada por 2 figuras, una mujer y un cupido. El espacio está cubierto por ramas de flores de almendro que rodean a ambos personajes.
Contiguo al salón del baile se encuentra el despacho, tallado en madera, que está cubierto por un artesonado de madera con detalles en dorado y plateado. Otros habitáculos que se conservan son el comedor, el salón del café y la escalera de servicio. Presentado como un marco cultural de la época, hablamos de un espacio de gran importancia artística. Al ser actualmente museo, el Palacio Aguirre es uno de los pocos espacios modernistas que se pueden visitar en su interior, lo que lo convierte en una joya de nuestra cultura. De las pinturas rupestres realizadas por los primeros habitantes de esta zona hasta las manifestaciones artísticas más actuales y contemporáneas, son incontables las obras de arte que se han realizado en esta tierra. Muchas de ellas conocidas y alabadas, otras escondidas y olvidadas, pero todas conforman el rico y amplio patrimonio cultural de nuestra región. Pues las civilizaciones que han pasado por aquí han dejado su huella, su legado, su impronta, siendo esta mezcla de culturas lo que nos define aquí y ahora como pueblo. Pero el arte no sería nada sin un público. Es por ello que siempre harán falta personas como nosotros, que valoramos y amamos la herencia cultural de nuestra tierra, que nos implicamos en mantener vivo el legado de los que antes que nosotros vivieron en este lugar. Este trabajo ha sido mi pequeña aportación a dicho objetivo, el cual no habría sido posible sin el apoyo y la colaboración de muchas personas e instituciones, de Anacronía Ensemble y el Festival Ecos por proporcionarme su maravillosa música, y del ilustrador de este trabajo, Antonio Manuel Sánchez. A todos ellos expreso mi más sincero agradecimiento.